Buen día para todos. Nos complace el día de hoy presentarles el producto de nuestra investigación postdoctoral titulada La educación ambiental en los programas de formación docente de la UPEI, lineamientos para la transversalización curricular de los objetivos del desarrollo sostenible. Los autores, el Dr. Franklin Núñez Ravelo y mi persona, la doctora Yanety Contreras Peña. La inclusión de los asuntos ambientales en el currículum educativo formal e informal tiene sus antecedentes más remotos en el último tercio del siglo XX, cuando se advirtió sobre la necesidad de construir un modelo educativo que incluyera esta premisa. Ya en el siglo XXI seguimos vivenciando problemas asociados a los impactos antrópicos, las pandemias, desigualdad social, diferencia de raza, credo, género, sobreexplotación, mal uso de los recursos, principalmente por la pérdida de valores ciudadanos. Las universidades del mundo han asumido ya hace más de 3 décadas una serie de compromisos ambientales dentro de las funciones de la institución como un elemento de vital importancia para alcanzar la sostenibilidad. Ahora bien, para poder explicar un poco la evolución de los objetivos del desarrollo sostenible en la educación ambiental, tenemos que hacer un recorrido cronológico de algunos eventos importantes. El primero ocurrió en el año 1972 en la Declaración de Estocolmo, cuando se destacó la imperante necesidad de incluir en los programas de educación todos los temas ambientales. Ya en 1978 se dio origen al Programa Internacional de Educación Ambiental, el cual estableció un propósito en que las personas puedan comprender la complejidad del ambiente y la necesidad en que las naciones ajusten sus actividades de desarrollo. En el año 1987 se elaboró el informe Nuestro Futuro Común, cuya importancia para el ámbito educativo radica en que se establece por primera vez el concepto de desarrollo sostenible. Seguidamente, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en el año 1992, se incluye el principio la noción de desarrollo sostenible vinculada con la educación, donde se demandaban reformas del currículo y, en consecuencia, a los programas de formación docente, por lo que reconocemos en esta investigación que en la actualidad los diseños curriculares no han ido a la par con tales exigencias. En el año 2002 fue cuando surgió la idea de iniciar una campaña intensa y de larga duración que se materializó en el proyecto Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible en el año 2005 hasta el año 2014, que fue destinada a lograr la participación de todos los educadores en la formación de la ciudadanía. Y en el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para ampliar el Plan de Acción Integral a favor de los seres humanos, el planeta y la prosperidad. Cuenta con 17 objetivos y 169 metas que en sí abarcan las esferas económica y social y ambiental, con el fin de lograr un mayor desarrollo humano mientras se protege el planeta. Cuando revisamos específicamente la situación de la educación ambiental en la UPEL, observamos que en el artículo 107 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 2009 establece que la educación ambiental es obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En este sentido, se establece prioridad constitucional que tiene en el ámbito educativo. De allí, la Ley Orgánica del Ambiente, en su artículo 34, precisa sobre que el objeto de la educación ambiental es promover, generar y desarrollar, consolidar en los ciudadanos y ciudadanas conocimientos, actitudes para contribuir con la transformación de la sociedad. Probablemente este mandato de ley tiene sus antecedentes en 1972, cuando el Instituto Pedagógico de Caracas se incluyó en las especialidades de Biología, Química, Geografía y otras. En correspondencia con las preocupaciones mundiales de la época, se consideraron cursos, seminarios y estudios independientes nucleados alrededor de la problemática ambiental,
mundial y en particular de Venezuela. Es así cuando el primer programa de educación ambiental del Instituto Pedagógico de Caracas inició formalmente en 1984 y tuvo un fuerte énfasis en la ecología. En el ámbito institucional, se continuó avanzando hacia los niveles superiores en posgrado, y en orden cronológico primero se concretó la maestría de educación ambiental en 1991, luego el doctorado de educación ambiental en el año 2007 y en el año 2008 fue autorizado por el CNU, seguidamente por la especialización de gestión comunitaria en el año 2009 y la especialización en gestión de riesgos en el año 2010. No obstante, son varios autores a nivel de toda la UPEL en todos sus institutos que refieren que a pesar de la existencia de una plataforma académica y curricular y de talento humano preparado, orientado a la formación ambiental desde las funciones sustantivas de la universidad, las condiciones de la institución no evidencian este trabajo. Esto principalmente en opinión de los gestores, y hay una inconsistencia entre lo que podría llamarse formación ambiental y una praxis ambiental universitaria. Ante este escenario, el propósito de nuestro trabajo se basa en proponer lineamientos que contribuyan con la transversalización curricular de los objetivos de desarrollo sostenible a partir de la sistematización de los testimonios aportados por los docentes de educación ambiental de la UPEL, así como el programa analítico del curso y el documento base de transformación curricular. La investigación se enmarcó en el paradigma transcompleja, atendiendo a los preceptos de Balfour 2009 y Villegas 2006, lo que permite asumir el evento de estudio de manera multidireccional, desde una perspectiva abierta, flexible e inacabada, integral y multivariada, donde lo cualitativo y lo cuantitativo se complementan para construir nuevos significados. De este modo, la construcción de los lineamientos para la transversalización curricular de los ODS en la OPEL emergen de una realidad compleja y multidimensional, asumidos desde diversas perspectivas, que al ser interpretadas y resignificadas a través de un pensamiento aductivo, integran los opuestos y se transforman en un todo complementario. En cuanto al tipo de investigación, se asumió el modelo proyectivo propuesto por Hurtado de Barrera 2010, quien sostiene que este tipo de investigación de alguna manera pretende aportar soluciones a realidades identificadas. En este sentido, la construcción de los lineamientos para la transversalización curricular de los ODS en la OPEL atiende a una necesidad institucional, específicamente su dimensión académica, potenciando el plan de formación docente que ofrece la universidad con apoyo en los principios que distinguen a las universidades sustentables. Por su naturaleza, la investigación se ubica en el nivel comprensivo de acuerdo a las características que define Hurtado de Barrera 2010. Y en cuanto a su diseño, se asumió el esquema propuesto por la referida autora, específicamente en tres dimensiones sugeridas: el origen de los datos, la temporalidad de la medición y el número de eventos. En relación con el origen de los datos, tenemos que decir que esta es una investigación de tipo mixto, toda vez que se consideró la opinión de los docentes que administran el curso o unidad curricular de educación ambiental en relación con sus con las estrategias que estos implementan en el abordaje de los ODS. Pero adicionalmente también se consideró fuentes documentales tales como el diseño curricular 2015, el documento base para la transformación curricular 2011 y el programa analítico del curso o unidad curricular de educación ambiental, tanto el correspondiente al diseño de 1996 como el correspondiente al diseño de 2015. En cuanto a la temporalidad de la medición, esta investigación se asume como contemporánea, toda vez que el evento ocurre en la contemporaneidad de los investigadores, es decir, que quienes investigan presencian lo que ocurre con el fenómeno, con los eventos en estudio. Y en cuanto al número de eventos, se asume como una investigación de tipo multieventual, toda vez que procuramos conocer o develar las categorías que caracterizan tanto la dimensión en uso como la dimensión explícita del fenómeno estudiado.
Como ya referimos en la diapositiva anterior, para efectos de la presente investigación, se triangularon los datos correspondientes a dos fuentes de información, fuentes documentales y fuentes vivas. Como se refiere en el rectángulo superior izquierdo, se consideraron como fuentes documentales los instrumentos que regulan y orientan el abordaje de temas ambientales. Para efectos de la presente investigación, consideramos como tales los programas analíticos del curso de Unidad Curricular de Educación Ambiental, tanto el diseño 1996 como el diseño 2015, el documento base de transformación curricular 2011 y la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas 2015. El uso de las fuentes vivas permitió conocer la experiencia de 10 profesores que administran el curso de Unidad Curricular de Educación Ambiental referente a las estrategias que implementan en el abordaje de los contenidos vinculados con los ODS y distribuidos de acuerdo a la tabla expuesta en el margen superior derecho. Es importante destacar que la participación de los informantes fue voluntaria, ya que se remitió vía correo electrónico y vía mensaje de WhatsApp el enlace para dar respuesta al cuestionario que fue diseñado en la app de Google para la recolección de información. Los datos recolectados a partir de estas fuentes fueron procesados a partir de diferentes métodos, todos cualitativos. En el caso de las fuentes documentales, se aplicó el análisis de contenido siguiendo el protocolo descrito por Arbeláez y Honrubia 2014, quienes precisan tres momentos: la fase teórica o de preanálisis, mediante la cual se organiza la información a través de una revisión superficial de los documentos; la fase descriptiva analítica, que constituye el momento en donde se describe y analizan las categorías teóricas que emergen del proceso de codificación; y la fase interpretativa, que corresponde al momento que permite la interpretación de los contenidos correspondientes a la categoría emergente, en relación con el propósito previsto en la investigación. A partir de aquí, se develaron las categorías correspondientes a la dimensión explícita o lo que rige o regula la misión y visión institucional. En el caso de los datos correspondientes a las fuentes vivas, el proceso de categorización se sustentó en el método comparativo continuo de Strauss y Corry. Este consiste en tres niveles de clasificación de información: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva. Y de este proceso de categorización emergieron pues las categorías de la llamada teoría en uso, que no es otra cosa que las que se evidencian a partir del testimonio, de la praxis o de la experiencia de los informantes. La triangulación de estas dos dimensiones, o de las categorías correspondientes a estas dos dimensiones, nos referimos a la categoría, a la dimensión en uso y a la dimensión explícita, es lo que permitió, basado en el enfoque o en el modelo de la teoría de la acción de Argis-Guéchon y Picon, generar los lineamientos para la transversalización de los ODS en el currículo de la UPEL, basándonos en el modelo transcomplejo para transformación curricular que indicamos en esta diapositiva. El proceso de investigación se desarrolló siguiendo 7 fases. La primera fase es denominada la fase de definición de evento de estudio, la cual básicamente permitió delimitar los eventos en estudio, así como precisar el propósito de la investigación. La segunda fase, determinación del diseño de la investigación, a los fines de delimitar las fuentes de información, así como los métodos y procedimientos a seguir durante el proceso de sistematización. La tercera fase, descripción y selección de las unidades de estudio, la cual permitió de alguna manera reconocer cuál sería el contexto donde se va a desarrollar la investigación. Para ello se asumió un criterio de accesibilidad a las fuentes de información, así como la pertinencia del estudio y sus posibles aportes institucionales. De allí que entonces se reconociera a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador como el contexto de la investigación, y considerando a partir de estas como fuentes de información a los profesores que administran el curso o Unidad Curricular de Educación Ambiental y así como a los programas analíticos correspondientes a la referida asignatura. La siguiente fase fue la selección de las técnicas para la recolección de datos, atendiendo a la naturaleza de las fuentes de información. En esta fase se elaboraron 2 instrumentos. Para las fuentes vivas se aplicó un cuestionario de 5 preguntas, 2 preguntas cerradas, que buscaban básicamente reconocer la percepción que tenían los docentes sobre la inclusión de los ODS en los programas analíticos, así como el abordaje de los ODS aun cuando estos no estuviesen definidos en el programa analítico. Es decir, estas 2 preguntas de alguna manera permitieron reconocer la percepción del docente en lo concerniente a lo que está propiamente en el currículo y lo que llamamos el currículo oculto, es decir, aquello que el docente administra sin que esté explícitamente escrito en el programa del curso o unidad curricular.
También presentamos 3 preguntas abiertas que buscaban la reflexión de los profesores en cuanto a la noción que estos tienen de la educación ambiental, las estrategias que implementan en el abordaje de los ODS y el reconocimiento del abordaje de los ODS en otra unidad curricular o en otro curso distinto de educación ambiental. Este instrumento fue aplicado a través de la plataforma Google Drive. En caso de las fuentes documentales, se realizó una lectura analítica de los programas de educación ambiental y los ODS a los fines de precisar elementos semejantes como complementarios y ausentes. La siguiente fase fue el proceso de categorización. Como ya referíamos, para la información proveniente de fuentes vivas, se develaron categorías de análisis siguiendo los procedimientos del método comparativo continuo de Strauss y Corby. Y en el caso de las fuentes documentales, la categorización se realizó a partir de análisis de contenido en correspondencia con la fase descrita por Arbeláez y Onrubia 2014. La siguiente fase fue la integración de las categorías. Básicamente aquí se aplicó la triangulación de fuentes a través de lo que supone la teoría de acción de Arkin y Shaw en 1978, Picon 94 y 2006. Y finalmente la construcción de los lineamientos. Estos emergieron a partir de la triangulación de la información orientada bajo el modelo transcomplejo y sociopolítico del currículo universitario propuesto por Carrera, Bravo y Marín 2003. Ante las nuevas realidades planetarias, la UPEL está en el deber de alinear su currículo con las exigencias de los nuevos tiempos y de respuestas educativas como una arista de la actual crisis civilizatoria y multidimensional en la que vivimos. En base a este contexto, se analizan las corrientes implícitas en los programas de educación ambiental del diseño 1996 y 2015 basado en los enfoques presentados por Sauvé en el año 2004. Entre las corrientes destacan en ambos diseños la corriente naturalista y ecologista, donde se concibe el ambiente como los elementos físico-naturales y donde la educación ambiental apunta hacia la conservación de los recursos. También se evidencia la corriente sistémica, en donde la educación ambiental es un compendio de interacciones entre múltiples disciplinas como la biología, la ecología, la geografía, entre otras. También está involucrada la corriente científica, donde se asocia el desarrollo de los conocimientos y habilidades y la investigación. Por otro lado, en el diseño del año 1996 se hace énfasis en que los estudiantes aprendan a diseñar e implementar acciones conducentes a solucionar situaciones ambientales. Esto es muy propio de la corriente resolutiva, que direcciona la educación ambiental hacia la formación de un ciudadano con capacidades para resolver problemas ambientales. También se evidencia algunos elementos de la corriente relacionada con la sostenibilidad cuando aborda su definición, los principios y las prácticas específicamente desde los valores ambientales. Así que la corriente moral y ética está totalmente relacionada. Ahora bien, también se diferencia entre el diseño del curso o unidad curricular del año 2015 y el del año 1996. Por ejemplo, en el texto se declara en el año 2015 que la unidad curricular Educación Ambiental promueve la valoración ética de todo lo vivo y lo no vivo del planeta, asumiendo con esto la corriente holística desde donde se interpreta las relaciones hombre-naturaleza. Cabe resaltar que en el diseño de la unidad curricular en el año 2015, la corriente científica es ampliada desde una visión más compleja, cuando asume los procesos de sensibilización con una postura crítica fundamentada en aspectos metodológicos, epistemológicos, filosóficos, axiológicos, que contrarrestan la concepción antropocéntrica. Es evidente hasta aquí que en ambos diseños se aborda la sostenibilidad de manera indirecta y generalmente en combinación con otras corrientes de la educación ambiental. Asimismo, cuando se analiza cómo los contenidos de educación ambiental están relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, se evidencia que en ambos diseños del año 1996 y 2015 hace referencia a los temas que tocan directamente con los ODS
principalmente los objetivos relacionados con la dimensión de las personas, en donde se asume el fin de la pobreza en todas sus formas, el fin del hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, promover la agricultura sostenible, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades, garantizar la educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Eso específicamente cuando relacionamos con los contenidos de los cursos. En la lámina se observa como del lado izquierdo todos los contenidos de ambos diseños, de ambos cursos, de ambos diseños. Y del otro lado derecho tenemos los objetivos del 1 al 17, donde se muestran los contenidos como están relacionados. También se desarrollan en ambos diseños de forma directa el cuidado de todo el planeta, proponen el uso adecuado del agua, la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático, sus efectos, conservar y utilizar de manera sostenible los espacios marítimos, los ecosistemas terrestres y los recursos, además de detener la pérdida de biodiversidad. Adicionalmente, se destaca la importancia de la normativa legal que sustenta la gestión ambiental en Venezuela, lo que guarda correspondencia con el objetivo específico número 16, que promueve sociedades pacíficas e inclusivas y facilita el acceso a la justicia para todos. Los ODS que no están incorporados en este análisis pareciera que no se desarrollan de forma explícita en el curso, específicamente los que están relacionados con la dimensión de transformar las economías para disfrutar una vida próspera y en armonía con la naturaleza, así como los relacionados con la creación de alianzas entre los actores, que es el número 17. En el gráfico de la esquina superior derecha se muestran los resultados referentes a cuáles son los ODS que los docentes identifican en el programa analítico del curso de Educación Ambiental. Como se evidencia, la identificación de tales objetivos no solo no es homogénea, sino que además la mayoría de los docentes logra identificar aquellos que están mayormente vinculados con las ciencias naturales, como son los correspondientes a salud y bienestar, energías no contaminantes y vida en el ecosistema terrestre. No obstante, al consultar a los informantes cuáles son los ODS que mayoritariamente abordan en sus clases, aun cuando estos no se encuentran presentes en el programa analítico del curso, se devela que estos manifiestan abordar de manera homogénea los contenidos vinculados a distintos temas, a excepción de los referidos a industria, innovación e información, trabajo decente e instituciones sólidas, cuyo abordaje es de nulo a muy bajo. Asimismo, se revela que el abordaje de los ODS se realiza siguiendo diversas estrategias con fundamentos epistémicos variados, lo que incluye desde perspectivas conductistas, con memorización de conceptos o procesos, pasando por representaciones cognoscitivistas, caracterizadas por la socialización de experiencias, procesamiento de información, uso de TIC, proyectos de investigación, entre otros, hasta construcciones sociales significativas basadas en trabajo de campo, estudios de casos, actividades agroecológicas. No obstante, se evidencia que no existe una homogeneidad en la intencionalidad educativa ambiental entre las distintas acciones emprendidas en los institutos pedagógicos. La referida heterogeneidad en la intencionalidad del abordaje de los ODS posiblemente esté motivada por diversos factores. Primero, no se incluye ni siquiera en el diseño curricular 2015 ninguna mención explícita al abordaje de los ODS. Segundo, como ya se reveló en el apartado anterior, en los programas analíticos del curso Unidad Curricular de Educación Ambiental, los ODS son diluidos entre algunos contenidos temáticos. Tercero, los docentes incluyen en su planificación algunos ODS, los cuales suelen seleccionar partiendo de sus intereses investigativos y áreas de formación, o por su correspondencia al contexto socioeconómico y cultural de donde se ubica el instituto. Y finalmente, el interés académico del profesor, aunado a sus competencias profesionales, induce a la selección de múltiples estrategias instruccionales vinculadas a distintas teorías de aprendizaje. No haremos referencia a las dos primeras motivaciones, ya que estas las hemos explicado suficientemente
a lo largo de esta disertación. Sin embargo, quiero concentrarme en el análisis de las dos últimas motivaciones. En relación con la selección de los ODS, este tiene sus raíces en la propia naturaleza del UPEL, ya que el curso o unidad curricular de educación ambiental es administrado en algunos institutos por el Departamento de Biología y Química, mientras que en otros por alguna de las cátedras de los departamentos de Geografía e Historia o su homónimo Ciencias Sociales, con las explicaciones epistémicas y metodológicas, así como intereses sobre el abordaje de ciertos temas o problemáticas, o incluso posturas sobre el mismo tema que tal distribución trae consigo. Tal situación motiva que los docentes seleccionen e incluyan en sus planificaciones aquellos ODS que estén vinculados con la nociología de su formación profesional, asumiendo las consecuencias del divorcio o brecha entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Adicionalmente, estos son abordados desde la visión disciplinar, sin aproximarse a la interdisciplinaridad y la complejidad de los problemas que se plantean desde los ODS. De allí que asumimos lo expresado por Llanuso 2010, quien advirtió que un análisis por separado de los subsistemas naturales y sociales no proporciona una suficiente comprensión de su conjunto. Esto debido a que la complejidad de situaciones suele presentarse en diferentes niveles, por lo que se debe analizar o gestionar en más de una escala de forma simultánea. El resto consiste en el tratamiento transversal, así como la necesidad de articular acciones en diferentes escalas que por supuesto irían de lo local a lo global. En cuanto a la selección de las estrategias que se implementan en las sesiones pedagógicas para abordaje de los ODS, como ya hemos referido, estas corresponden a diversas teorías de aprendizaje, lo que posiblemente esté vinculado a la formación especializada del docente, su interés, así como la intencionalidad pedagógica. Sobre este último aspecto, aclaramos que si bien el propósito de esta investigación no es analizar ni evaluar la efectividad de las estrategias pedagógicas que se desarrollan en el abordaje de estos objetivos, por lo que no emitiremos ninguna aproximación conclusiva al respecto, sí es del interés de los investigadores reconocer que toda estrategia que se implemente en tal sentido debe contribuir con el propósito establecido de velar por un crecimiento económico sostenido e integrador, la inclusión social y la protección del ambiente, y al hacer de este un marco de paz y cooperación. Así lo establece la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2015 de la ONU. En este sentido, se hace necesario destacar lo referido por Escamilla de los Santos, quien advierte que si el profesor no es consciente de los postulados de las teorías educativas que aplica, puede incursionar en el uso de estrategias de aprendizaje derivadas de teorías contradictorias, afectando no solo la posibilidad de éxito de esta estrategia, sino además incluso el propio proceso de aprendizaje de los estudiantes. El abordaje curricular de los asuntos ambientales, y específicamente de los ODS, debe asumirse desde una concepción transcompleja, justificado no solo en la naturaleza holística de la noción de ambiente, sino también en las problemáticas que lo caracterizan. Como plantea Carrera, Bravo y Marín, 2013, este paradigma provee un marco ontoepistemológico que favorece su conversión curricular en tres enlaces. Primero, el diálogo entre diversas disciplinas y con otras formas del saber. Segundo, la articulación entre el sistema educativo y otros componentes del Estado. Y tercero, el diálogo entre ciencia y sociedad como dinámica de enlace con los destinatarios de las políticas públicas. En este sentido, se propone una serie de lineamientos que creemos contribuirán con la transversalización de los ODS en el currículo del OPEL y a su vez colocarán a la universidad a la vanguardia de las instituciones educativas de formación docente con una política educativa sostenible. De allí que asumamos entonces el modelo propuesto por Carrera, Bravo y Marín, que contempla 5 dimensiones. La primera de ellas es la dimensión epistemológica. Es necesario superar la departamentalización de la educación ambiental y por ende las posturas disciplinares en la administración de los contenidos vinculados a los ODS. Es necesario un trabajo en equipo interdisciplinario para alcanzar una sinergia cognitiva entre diversos actores sociales y entre diversos saberes. En este sentido, es importante destacar que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en su diseño curricular y en el documento base para la transformación curricular de 2011, asume los ejes transversales como parte de su diseño curricular, definiéndolos como estrategias desarrolladas durante la prosecución en lo concerniente a la formación, capacitación, actualización, ampliación y profundización a los fines de dar respuesta a las necesidades formativas actuales y trascendiendo la comprensión de los fenómenos que ocurren en el contexto global y comunitario, para que los docentes puedan actuar de manera coherente en diversos ámbitos de participación social que son de su competencia. Si bien se reconoce que en el diseño curricular 2015 se asume el ambiente como un eje transversal, su fundamentación epistémica y operacionalidad curricular no se corresponde a la corriente de sostenibilidad.
por lo que es necesario que los ODS sean incorporados curricularmente como un eje transversal, desde todas las áreas del saber, y por ende, desde todas las unidades curriculares, articulados por la misión de contribuir con el abordaje pedagógico de cada objetivo de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, con una visión universal, contextualizada, humanista e integradora de la dimensión vinculada con el ámbito personal, global, la prosperidad, la paz y las alianzas entre las instituciones. De lo anterior se desprende nuestro primer lineamiento. El abordaje de los ODS en el programa de formación docente del OPEL debe generarse con base en la transversalización curricular desde una concepción multidisciplinaria y transdisciplinaria. En cuanto a la dimensión ontológica, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador reconoce en su documento base para la transformación curricular 2011 que el currículo procura dar respuesta a la incertidumbre que caracteriza la realidad, en la conjunción con los problemas del pasado, así como las exigencias del futuro, y se oriente hacia la formación de un ser crítico, participativo, libre, autónomo, respetuoso, responsable, constructor de propuestas, movilizador de transformaciones y promotor de los valores de la vida en sociedad. Desde esta perspectiva, la transversalización curricular de los ODS se presenta como una vía para dar respuestas desde la docencia, investigación y extensión a las necesidades locales, regionales, nacionales y mundiales de generar reflexiones y acciones que propicien nuevas vinculaciones entre los seres humanos y entre sus acciones y los diversos componentes del ambiente, en procura de potenciar la calidad de vida y garantizar la vida misma de la especie humana en el planeta. De allí que se derive de los preceptos anteriormente referidos el segundo lineamiento. La transversalización curricular de los ODS en el OPEL debe responder a las condiciones socioculturales, económicas, tecnológicas y físico-naturales propias de la realidad nacional, regional y local, en articulación con los avances, cambios y coyunturas que se producen a escala continental y mundial, en función de la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. En lo concerniente a la dimensión axiológica, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador fomenta su diseño curricular en los derechos humanos, la paz, la tolerancia, la comprensión mutua, promover los principios y las prácticas democratizadoras para lograr el desarrollo integral, endógeno y sostenible. Estos valores curriculares guardan correspondencia con algunos de los asumidos en el marco de los ODS. Sin embargo, no son suficientes, ya que como expresa Borges y Lopinchi 2017, es necesario reconocer la incorporación de la equidad y la inclusión como elementos esenciales en el desarrollo sostenible, ya que constituyen un aliciente para pensar en un futuro distinto, o al menos en un porvenir más justo para todos y de todos. De allí que proponemos el tercer lineamiento, la ampliación axiológica del currículo del OPEL, lo que supone la inclusión explícita de los valores propios de la sostenibilidad, como la dignidad e igualdad en un ambiente saludable, una vida próspera en el planeta, armonía con la naturaleza, sociedades pacíficas, alianza entre los actores. En cuanto a la dimensión tecnológica, Carrera, Bravo y Marín 2013 refieren que esta corresponde con los fines universitarios, expresados en las políticas institucionales y en íntima relación con la configuración e introyección de un nuevo etos universitario. De lo que se desprende que en su teleología, la OPEL no hace explícita la declaratoria como universidad sostenible, lo que resulta un elemento de importancia, ya que como expresa Ramírez 2012, comprometerse con el deterioro ambiental e iniciar actuaciones que se relacionen con la gestión de residuos o la educación ambiental es una acción ética de cada institución universitaria que pretende, con ello, convertirse en un centro modélico del desarrollo ambientalmente sostenible. Con base en lo anterior, postulamos el cuarto lineamiento. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador debe hacer explícito en la declaratoria de su misión y visión como institución educativa de formación universitaria de docentes su compromiso con los principios de la sostenibilidad. Y finalmente, en lo concerniente a la dimensión funcional operativa, de acuerdo con Carrera, Bravo y Marín 2013, esta dimensión procura definir los mecanismos de interacción entre las funciones esenciales de la universidad mediante estrategias sustanciales en la conformación y fortalecimiento de redes de conocimiento. Con base a esto, proponemos el quinto lineamiento. Se hace necesario la creación de una oficina de coordinación del desarrollo sostenible adscrita al Vicerrectorado de Docencia y con instancias homónimas en los institutos pedagógicos que articulen con los vicerrectorados de investigación y posgrado, así como la extensión, los mecanismos para la operacionalización continua de los ODS como ejes transversales. Esta coordinación deberá planificar, gestionar y supervisar un plan para la transversalización de los ODS, articulando con el diseño curricular el ingreso y prosecución de los estudiantes de pre y posgrado
y asimismo deberá considerar la capacitación del personal docente en lo concerniente al fundamento epistemológico y el uso de estrategias innovadoras para tal fin, en correspondencia con los pilares ontoepistemológicos, metodológicos y axiológicos que fundamentan su abordaje. En conclusión, se reconoce que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador ha generado importantes contribuciones en el abordaje de los asuntos ambientales, los cuales se ven materializados no solo en la docencia de pregrado, sino también en posgrado e investigación. La fundamentación ontoepistemológica y teleológica de la educación ambiental en la UPEL asume múltiples corrientes, por lo que el abordaje desde el enfoque de la sostenibilidad está generalmente diluido en la concepción epistemológica y procedimental con los contenidos y competencias que se promueven en los estudios de pre y posgrado. Los docentes que administran los cursos de educación ambiental generalmente seleccionan y asumen como parte de la planificación el abordaje de algunos ODS, atendiendo a sus intereses investigativos, formación profesional y condiciones del contexto socioeconómico y cultural al cual corresponde el instituto en donde ejercen funciones. Se hace necesario entonces que la UPEL como universidad formadora de profesionales de la docencia haga explícita en su misión y visión la declaratoria como universidad sostenible y genere los mecanismos que permitan operacionalizar la transversalización de los ODS en el pregrado y posgrado, enmarcado en una postura transcompleja. Antes de culminar nuestra presentación, quisiéramos compartir con ustedes que este trabajo lo realizamos el Dr. Franklin y mi persona de manera colaborativa. Fue un trabajo de equipo donde incorporamos nuestras ganas de trabajar por la universidad, además de buscar unas posibles soluciones a estos temas tan transcomplejos que estamos viviendo actualmente en la Universidad Venezolana. Agradecemos de antemano a todo el equipo del postdoctorado que nos dio la guía en todo momento y estuvo en todo momento presente para poder atender nuestros requerimientos. Les deseamos muchos éxitos a todos en sus trabajos y que continuemos trabajando y materializando todas estas investigaciones. Muchísimas gracias.